Estamos llegando ya casi al final. Nos queda un estudio más de Primera de Pedro. Este es el estudio 26 de Primera de Pedro, hasta lo que hemos llevado hasta hoy. Entonces, vamos a abrir ahí en el capítulo 5, versículo 8 y 9. Vamos a mirar en esta mañana. Dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, el apóstol Pedro está terminando su carta y está exhortando y está animándonos aquí, ya nos ha animado, ¿ya? Una de las cosas que vamos a ver es que Dios le dio una función, un ministerio al apóstol, y es animar a los hermanos. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que hemos visto. Pedro está animando a sus hermanos y hermanas en la fe. Y aquí específicamente de este tema que a veces también puede ser controversial, depende de la perspectiva en que se mire, y es el de la guerra espiritual. ¿Ya? Y aquí nos da el secreto de la guerra espiritual. Es fácil. Y vean lo que, bueno, suena fácil. Es fácil. Lo leemos, dice, resistir firmes. Ese es el secreto. A medida que resistimos firmes en la fe, vamos a resistir las amenazas, las mentiras, las intimidaciones de nuestro adversario, el diablo. Y eso es parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Ahora, ¿quién más que el apóstol Pedro podía hablarnos acerca de esto? Yo no sé si usted se identifica con algún personaje en la Biblia, a lo mejor no uno, varios. Perdón, yo creo que uno de los que a mí me identifica mucho y es este hombre, el apóstol Pedro. Y yo creo que es una forma increíble en que nos podemos parecer al apóstol Pedro. Y tiene que ver mucho con su vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús llamó al apóstol Pedro que lo siguiera? El apóstol Pedro dejó todo y siguió al Señor. Y después, en el transcurso de su vida, en el transcurso de ese tiempo con el Señor Jesús, al final de la vida de Jesús aquí en la tierra, se los llevó a ellos a orar y le dice a Pedro: ora, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió. Dice: no ha sido capaz de velar conmigo una hora. ¿Ya? ¿Cuántos se identifican con él? ¿Ya? A veces ni siquiera una hora, ¿ya? Ni siquiera 5 minutos, porque ya estamos ya. Y no solamente una vez, dice que 2 veces. 2 veces. Entonces, ¿quién no se identifica con el apóstol Pedro? ¿Ya? Que se duerme a veces en ese tiempo en donde debiera estar orando aquí. Y es ahí donde el Señor le dice esta gran verdad, que es una verdad también para nosotros: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro estaba dispuesto a orar, pero lo estaba intentando hacer en sus propias fuerzas, y se durmió. Yo creo que ese es uno de los problemas hoy día en nuestra vida espiritual.
La falta de poder en nuestra vida espiritual, la falta de victoria en nuestra vida espiritual, tiene que ver mucho en que nos olvidamos que la carne es débil. Y tratamos de vivir nuestra vida en función de eso. Entonces el Señor dice, sí, yo sé que cada uno de ustedes, José, María, Juan, Pedro, Jorge, todos los que están aquí, tienen un espíritu dispuesto, pero no se olviden, la carne es débil. Y si no entendemos esa verdad, vamos a sucumbir igual que este hombre aquí, luchando con nuestra carne. Y por eso a veces son las frustraciones, por eso a veces son las batallas que nosotros perdemos. No tiene que ver con un sentido positivo que nosotros podamos ver, y no, hoy día sí, cada vez que yo estoy pensando en que yo puedo, voy a fallar. Voy a fallar, porque no estoy dependiendo de Dios, estoy dependiendo de mí mismo. Entonces aquí el Señor, a través de este hombre, nos enseña esta lección. Cuando el apóstol fue llamado por el Señor, el apóstol comenzó a seguir a Jesús y lo siguió muy de cerca. Pero llegó un tiempo en donde el Señor Jesús estaba preso y dice que lo seguía de lejos. Intentó defender a Jesús en su propia carne, en el Getsemaní, y falló. Y luego al fallar se sintió miserable y por eso huyó. Y por eso siguió de lejos al Señor. Eso es parte de que la madurez espiritual no está centrada realmente en lo que el Señor ha hecho en nosotros, sino que a veces dependemos y creemos que la madurez espiritual, tiene que ver en lo que yo hago por Él, en mi fuerza. No, es en Él completamente. ¿Qué dijo Pedro al Señor? Yo nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar. ¿Y qué fue lo primero que hizo? En su carne. El espíritu estaba dispuesto, pero él no entendía que la verdadera lucha se pelea de una manera diferente aquí. ¿Se acuerda cuando el Señor lo llama? Cuando Jesús venía caminando sobre el agua. ¿Y qué hizo Pedro? Uy, si él es Jesús, manda que yo vaya. ¿Qué dijo el Señor? No puedes, Pedro, todavía eres muy nuevo. No, el Señor hizo, ven. ¿Y qué ocurrió? Pues hundirse. Comenzó a mirar todo lo demás y dejó de ver a Jesús. Ese es uno de los problemas en nuestra vida. Y nos podemos identificar con este hombre. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, perdemos la vista y empezamos a hundirnos. Empezamos a mirar las olas, el viento, a sentirlo, y empezamos a hundirnos. Y ahí está el Señor para ayudarnos. También a veces nos podemos identificar con Él cuando hacemos una declaración. Oh, sí, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero después, estamos, Señor, no vayas a la cruz. Apártate, Satanás. Entonces vemos que este hombre fue un hombre que sufrió muchas derrotas en su vida. Así como usted y yo. Por eso nos podemos identificar con Él. Y podemos decir, si Él pudo, pero no es porque Él pudo, porque, yo soy Pedro, no, Él entendió. Y aquí vemos esta lección. Él entendió el secreto de la verdadera victoria, cómo se obtiene. Y tiene que ver con sumisión, tiene que ver con entrega, tiene que ver con rendirse a Dios. Pero hay algo más en la vida de este hombre que también nos identifica a todos nosotros. ¿Se acuerda que el Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado a ti, yo he rogado por ti al Padre. Si usted no ha caído, no ha sucumbido, no ha terminado deshecho al final del camino, es porque Él está orando por usted. Y eso usted debe entenderlo. Si no hemos sido destruidos, ha sido porque Él ha intercedido por nosotros. Porque ese es su ministerio. Dice que Él vive intercediendo por nosotros, por siempre. Orando por nosotros. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Satanás está detrás de ti, Pedro, buscando zarandearte. Y aquí Pedro nos va a decir, no se olviden, su adversario está detrás de ustedes.
Y no es una verdad así que aprendí en un libro de texto, sino que es una verdad que él aprendió en su diario vivir. Pero él también sabía que el Señor Jesús estaba orando por él. ¿Qué pasó después de eso? Dice que el Señor lo restauró al ministerio, le dice, cuando vuelvas, restaura y ayuda, anima, consuela, edifica a tus hermanos. Y esto es lo que nosotros estamos viendo hoy día, 2000 años después. La vida de este hombre, viendo esta lucha espiritual, esta guerra espiritual. Ahora, con respecto a esto, hay dos extremos en la guerra espiritual. Y los dos extremos son dañinos. ¿Ya? El primero tiene que ver con el hacerle caso omiso a Satanás. Aquellos que viven como si Satanás no existiera. Aquellos que viven de esa manera nunca se van a apropiar de la armadura de Dios para vivir su vida. Porque no ven el conflicto, no ven al enemigo. Entonces, está esa gente, no existe. Y estoy hablando del mundo cristiano. ¿Ya? Estoy hablando del mundo cristiano. Y está el otro extremo de aquellos que ven al diablo por todos lados. ¿Y dónde te lleva ese extremo? Un extremo te va a llevar a centrarte en Satanás. Porque como ven al diablo en todos lados, su énfasis está en saber más de Satanás. Y no del Señor. Y no del Señor. Y están ahí constantemente. Pero fíjate aquí, la perspectiva que nos va a dar el apóstol Pedro es muy sencilla. ¿Y qué es lo que debemos tener en este mundo de guerra espiritual? Es vigilancia y no ignorancia. Hoy día hay mucha ignorancia. Por eso el pueblo perece. Por eso el pueblo perece. Por eso hoy día usted ve hacer y que en las iglesias se hacen tantas cosas que parecen, digo yo, eso es brujería. Y está bien si lo van a hacer, pero nosotros tenemos que ser abiertos y vigilantes. Que no es la forma, no es que usted venga y agarre y anote en un papel, esta es la lucha que tengo y la clave en la cruz y eso va a determinar que usted ya no lo va a volver a hacer, porque eso es falso. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Porque esto es un asunto constante, una lucha constante. Entender que estamos viviendo en un mundo que está controlado por Satanás. Recuerda, hay tres cosas que luchan contra usted todo el tiempo. Satanás, el mundo y su propia carne, su naturaleza pecaminosa, que ahí todavía está. No ha sido quitada. No hay carne espiritual. Uy, si mi carne es muy espiritual, yo nunca tengo malos pensamientos ni malos deseos. No es así. No es así. Y aquí Pedro nos va a enseñar. Fíjate, nos va a dar aquí algunas cosas que son interesantes y prácticas. ¿Ya? Al final vamos a dar una ilustración y una forma práctica de aplicar esto aquí. Pero lo primero es entender que cómo podemos nosotros vencer. Primero dice aquí, sed sobrios y velad, versículo 8. Y esto, sed sobrios y velad, está hablando aquí de que usted debe determinar, debe escoger permanecer de esta manera. No es un asunto de que va a venir por arte de magia, en donde voy caminando y ahora soy sobrio y estoy velando. No, usted tiene que entender eso, que tiene que usted ser sobrio. La palabra sobrio aquí habla de autocontrol. Habla de una persona que no está descuidada. Hoy día hay muchos cristianos que viven en este mundo cristiano, en este mundo, como si esto fuera un campo de juego. Y no se dan cuenta que esta es una batalla, es una guerra. Por eso caen, por eso caen. ¿Por qué? Porque piensan que ellos no van a caer. Porque en realidad no lo ven como eso, como un conflicto. Entonces, estar sobrio habla de esta mentalidad despejada. Y esta es la exhortación aquí. A no ser descuidados en esto. Por eso dice ser sobrio. Y luego dice velad.
Y la idea aquí de velar es mantente alerta. O sea, mantente en guardia. Entonces, ¿por qué razón nosotros necesitamos estar sobrios? ¿Ya? Dar contraste entre sobrios y no sobrios. Alguien que está borracho es alguien que no tiene control, no tiene autocontrol. ¿Ya? No tiene autocontrol. Sí, dicho sea de paso, entre paréntesis, hoy día existen estas corrientes de borrachos en el espíritu. ¿Ya? Pero eso no es algo que usted lo ve en la escritura. ¿Ya? Cada vez que usted dice que es la hora del Espíritu Santo y usted pierde el control, o sea, pierde su voluntad, entonces usted debe estar a pensar que eso no es el Espíritu de Dios. No es. Los demonios sí. ¿Pero los cristianos pueden ser poseídos por demonios? No, no. Por eso hoy día tanta gente anda con esos cultos de liberación y que vomita el demonio aquí, que la sección de vaya y bótelo acá, cuando no entiende lo que la palabra de Dios dice. Por eso el pueblo perece, por falta de conocimiento. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué usted y yo debemos permanecer sobrios y alerta? Fíjate lo que dice el versículo 8, porque vuestro adversario, el diablo, tu adversario, Satanás. Aquí se identifica por primera vez en las Escrituras al diablo como adversario. En el Nuevo Testamento. Adversario, el diablo. Y habla aquí de este ser, ¿ya?, que está contra usted. La palabra, el nombre aquí, diablo, el título diablo es calumniador. La idea tiene de alguien que tira algo sobre usted. Y en este caso aquí es calumnia, mentiras, acusaciones. Este es el que usted y yo nos enfrentamos. Pero fíjate, esto no es genérico. No es el adversario. No, dices tu adversario, nuestro adversario. ¿Ya? Cada uno de nosotros debe entender eso, que Él es su adversario. Satanás no es su amigo. Él quiere destruirnos. Satanás está contra ti. Está contra mí. Está detrás de ti y va a seguir estando en la medida en que usted siga fiel a Dios. Por eso Él quiere destruirnos. Por eso Él quiere destruirnos. Ahora, es importante entender que Satanás no está presente en todas partes. Pero hay gente, ay, es que este maldito diablo me hizo hacer esto. ¿Ya? Diablo cochino que me hizo. No, Él no está en todas partes. Él no es omnipresente como Dios. ¿Ya? Otra de las cosas que nosotros podemos ver es que Él necesita mucha ayuda. Él tiene muchos ayudantes. Porque Él está limitado a un solo lugar. ¿Ya? Está limitado. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Job? ¿Dónde andaba? ¿En todas partes? Dijo, no, dijo, rodeando la tierra. No puede estar en todas partes. Por eso el Señor le pregunta, ¿dónde andaba? Porque si no, no le hace la pregunta, porque si Él estuviera en todas partes, no tiene sentido esa pregunta. ¿Cómo dónde andabas? Yo puedo estar en todas partes. No, por eso le dice, yo he estado rodeando. Y vi a Job. Eso es lo que hace. Eso es lo que Él hace. Con sus ayudantes está examinando y está viendo su vida y mi vida. Y Él quiere destruirla. Pero Él no es que está en todas partes. Tampoco Él es todopoderoso. Pero Dios le ha dado poder. Si tenemos que equiparar a este adversario, lo tenemos que equiparar con el arcángel Miguel. Pero no con Dios. Sí, en 2 de Corintios, capítulo 4, en versículo 4, dice que es el Dios de este mundo, pero en minúscula. Pero porque Dios le ha dado poder a Él. Entonces estamos aquí, en donde este ser tiene poder, pero su poder, como dice la Escritura, es limitado. Aún no está atado. En el milenio Él va a estar atado por 1000 años, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 y 2. Pero aún no. Aún no.
Por eso es imposible traer el reino de Dios aquí a este mundo. Por eso digo, cuando estudian o comienzan a enseñar cosas, digo, yo no leo la Biblia. No leen la Biblia. Cuando venga el reino de Dios a este mundo, no lo va a traer la iglesia, lo va a traer Él, Cristo Jesús. Y una de las características que va a darse en ese reino es que Satanás va a ser atado por 1000 años. ¿Ahorita está atado Satanás? No está atado. ¿Puede traer el reino? No puede. Está llevando a la iglesia a una carrera, a una misión imposible. Cuando Dios tampoco nunca le dio la orden a la iglesia de establecer el reino. Porque el Señor dijo, el reino está entre vosotros, espiritual. Lo que sí debemos hacer es anunciar a Cristo Jesús. Entonces Satanás es nuestro enemigo y un día él va a estar atado. Pero no ahorita. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué Satanás quiere meterse con nosotros? ¿Por qué le interesan los cristianos? Varias razones. Una, primero debido a nuestra ciudadanía. Lo primero. ¿A quién pertenece usted? Si usted pertenece a Cristo, Él odia a Cristo. Entonces, si usted pertenece a Cristo, Él lo odia. Y también lo va a odiar a usted. Porque usted es un creyente. Porque su ciudadanía está en los cielos y Él odia todo eso. Entonces, si usted es creyente, usted tiene un enemigo. Y ese enemigo es Satanás. Si usted cree en Cristo Jesús. Todos los creyentes tienen ese mismo enemigo. Segundo, por el plan que Dios tiene para usted y para mí. Vea lo que dice Pablo en Romanos 8:29. Porque dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere? Es que ese propósito no se logre. ¿Y qué es lo que no quiere que se logre? Es que usted y yo seamos y crezcamos más y seamos más como Cristo. Ese es el propósito de Él. Entonces, ¿cómo hace eso? Piensa. ¿Qué es lo que te hace crecer y ser transformado día a día a la imagen de Jesucristo? Es el Espíritu Santo, pero también es el estudio bíblico, es el estudio de la palabra. Entonces, cuando Satanás quiere atacar, entonces tú no pienses que el no ir a un estudio bíblico es algo que no es de cuidado. Debes considerarlo, porque hay alguien que no quiere que vayas a un estudio bíblico. Y no es Dios. Es que Dios no quiso que viniera. No. Es el enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que de esta manera, cuando tú estás estudiando la palabra, cuando tú estás siendo expuesto a la palabra, tú vas a ir creciendo y madurando y siendo más como Cristo. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios transforman. Por eso, cuando desde los púlpitos se comienza a enseñar algo que no es la palabra de Dios, no está transformando la vida. Porque en la palabra del hombre no hay poder. Es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Entorpecer. Cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, cuando uno comenzaba en su tiempo y siempre ocurría algo. Dice, no, ¿para qué voy a estudiar? Siempre problemas, que esto, que aquello. No, debemos ser intencionales. Él quiere que tú dejes de estudiar. Él odia tanto a Jesús que no quiere que ninguno de nosotros se parezca a Él. Piensa en eso. El que no quiere que se parezca usted a Jesús se llama Satanás. Y hace todo lo que sea necesario para que no nos volvamos más como Jesús. Va a llevarte a punto de donde te va a distraer de no ir a un estudio bíblico, de no ir a una reunión de oración, de no congregarte, porque sabe que eso no va a formar carácter de Cristo en tu vida, no te va a ayudar, al contrario. Y lo tercero es utilidad. Él no quiere que nosotros nos volvamos en personas que alcancemos a otros a Cristo. Él no quiere que usted se transforme en alguien que ayude a otro a crecer en el Señor. Él no quiere que usted crezca en el Señor, Él no quiere que usted sirva al Señor. Entonces, por eso es nuestro adversario.
Por eso él te va a atacar. Entonces, ¿qué debo hacer yo para no ser atacado? No busque crecer en el Señor. Si usted no busca crecer en el Señor, no va a ser atacado. Pero obviamente esa no es la opción. Esté contento en la posición donde está y usted no va a ser atacado. Pero desde el momento en que usted decide tomar ese paso, buscar al Señor, comenzar a crecer, sepa que usted tiene un adversario feroz. Y que lo único que quiere hacer es destruir. En el momento en que usted decide, yo quiero estar involucrado en el ministerio, yo quiero ser de impacto, quiero ayudar a otros, el enemigo se activa, ¡pum! A este hay que destruir. Pero cuando no es así, caminamos por la vida como que si no hubiera nada. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia del primer siglo sufrió lo indecible? ¿Por qué? Porque ellos estaban comprometidos con el Señor. Y Satanás quería destruirlos. Destruirlos. Y de esto está hablando aquí el apóstol. A veces aquellos que están ahí más o menos como complacientes con ellos mismos, Satanás también los ataca, pero suavemente, porque él quiere que ellos se sigan complaciendo más y se sigan desplazando. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo. Más del mundo. Compromiso, carnalidad, el mundo. Entonces eso es lo que él hace. Fíjate la descripción que nos da ahora de Satanás. Cómo trata de ir contra nosotros los cristianos. Lo primero que él usa es la intimidación. Intimidación. Lo describe, fíjate, dice que es como un león rugiente que busca alrededor a quien devorar. Satanás también nos dice el Salmo 91:3 que puede venir como un cazador de aves. Reservado, callado, en silencio, esperando, ¡pum! Nunca revela su presencia hasta que el ave ya es capturada. En 2 Corintios 11:14 nos dice que Satanás también puede venir como un ángel de luz. Por eso hay muchos que han sido engañados. Parece glorioso, bueno, atractivo, sí. Y se viste y engaña a la gente. Pero aquí Pedro nos dice que Satanás viene como este león rugiente, ruidoso, intimidante. Entonces, la verdadera victoria nunca va a estar exenta o no va a ser producto de la ausencia del sufrimiento. La verdadera victoria va a ser cuando usted resiste firme en medio del sufrimiento. Pero hoy día hay muchos cristianos que prefieren eso. No sufrir. No sufrir. Fíjate, usa esta frase león rugiente. La idea aquí del león rugiente es este rey que ya no tiene la misma energía, el mismo poder, sigue siendo el rey, pero ya no tiene la misma capacidad. Lo único que le queda es el rugido. Y en las manadas de leones, cuando el león todavía quiere seguir reinando, lo que ellos hacen, la estrategia es el león, ya que ya no tiene la capacidad para correr, aunque los leones sí son medios vaguitos, ¿ya? Son las leonas las que cazan, ¿ya? Pero el león lo que hace, se pone en un extremo, ve dónde están las gacelas o las cebras, ¿ya? Y las leonas se ponen al otro lugar. Y lo único que hace es rugir. ¿Y la lógica qué indicaría? Que el animal va a huir del rugido. No lo ve, pero siente el rugido. ¿Y hacia dónde va? Hacia donde están los leones. ¡Pum! Y son presa de ellos. Y esta es la referencia aquí. A un rey que ya no tiene la misma energía, ya no tiene el mismo poder para cazar, pero lo que le queda es el rugido, nada más. Y en vez de correr en la dirección, ¿ya?, correcta, porque como no saben que ese león ya no tiene la capacidad de seguirlas, corren en la dirección contraria.
van hacia su propia muerte. Huyen, huyen. Una de las cosas que a nosotros se nos manda a las Escrituras es no a huir. Nunca a huir. Fíjate aquí, él comienza a intimidar y ruge. ¿Cómo comienza a intimidarnos? Primero con la burla. Y a veces se nos meten cosas en nuestra cabeza, porque acuérdense, el enemigo no puede entrar, pero puede enviar dardos. Los dardos del maligno, lo que habla el apóstol. A veces usted está orando, hermanos, y piensa algo, y este pensamiento, ¿de dónde vino? ¡Pum! Algo. Y a veces lo que este hombre hace, este ser hace, es enviarnos estos dardos y nos dice, hey, usted va a fallar. ¿Y qué hacemos? Nos asustamos y corremos hacia el error, hacia la falla. O puede venir con la tentación. Y viene a su mente, usted va a caer. Y corremos hacia dónde? Hacia la tentación. O a veces viene con la duda, con la condena a su vida y a mi vida. Dios no te ama. ¿Para qué sigues? Más bien está harto de ti que vengas todo el tiempo a pedirle perdón. ¿Qué hacemos? Nos asustamos y huimos del Señor y no nos acercamos a Él. Pero lo que nosotros necesitamos entender es esto, que el rugido no puede hacerte daño. No puede. No tiene poder para hacerte daño. Solo ruge. No tiene dientes este león. No puede destruir tu vida. ¿Cuándo se le quitaron los dientes, los colmillos y todo al león? Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos dice que fue despojado, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo se le quitaron esos dientes y esos colmillos? En la cruz del Calvario. Ya no tiene poder sobre el creyente. Entonces, como no tiene, ¿qué hace? Ruge, como si tuviera. Pero si usted está en Cristo Jesús, usted está bajo la cruz de Cristo Jesús, esto no tiene poder. Pero si no está bajo la cruz de Cristo, si no está en Cristo Jesús, esto es algo muy vivo para usted. Y corre y teme. Y los dardos que envía Él a nuestra mente se hacen muchas veces efectivos. Lujuria, duda, cuestionamientos, incredulidad, condena. Por eso, fíjate, dice aquí la orden que nos da. Somos llamados, dice, a resistir, no a correr, no a huir. La palabra resistir viene de una palabra griega que quiere decir estar de pie y en contra. Mantenerse ahí. Entonces Pedro lo que está diciendo ahí, manténgase en pie en contra de Satanás. Oponerse a ser intimidado. Oponerse a ese rugido. No a huir. Entonces el cristiano no está puesto para huir. El cristiano está puesto para resistir, para enfrentar la batalla. Cuando leemos en el libro de Efesios la armadura de Dios, el propósito de la armadura de Dios es para estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Luego en el versículo 13 el apóstol también habla, dice que habiendo acabado todo, estemos firmes, para que podamos resistir el día malo. Entonces ese es el propósito. Entonces el punto es entender que usted y yo no tenemos la fuerza en nosotros mismos. Por eso Dios nos ha dado las armas. Él nos ha dado lo suficiente para que usted y yo podamos vencer. Con la convicción clara en nuestra fe, en lo que hemos creído, en quién hemos creído. Con la convicción clara de que este libro es la palabra de Dios. Y aquí encontramos todo lo que necesitamos para resistir cuando venga este enemigo en contra de nosotros. Nos ha dado todo lo necesario para cada uno. Por eso es importante que usted como cristiano conozca la Escritura y pueda saber de que estas promesas que están aquí son para usted.
pero también pueda saber lo que Dios ha hecho por usted, que es suficiente. Por eso el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir eso? Que él nunca puede tomarlo usted y hacer todo lo que él quiera si Dios no lo permite. O sea, cada cosa que nos pueda Dios permitir pasar en nuestra vida es porque ha pasado ese filtro del amor de Dios. Y Dios lo ha permitido. Y Él sabe que Él nos va a ayudar a sostenernos firmes. Pero aquí es resistir. No intente correr. Si usted lee la armadura, ¿cuál es la parte que va en la espalda? No menciona nada para la espalda. El escudo, el yelmo, la espada, los zapatos. Pero para la espalda no. Porque el cristiano no huye. El cristiano avanza. Con la ayuda de Dios. Por eso dice aquí ahora, versículo 9, fíjense. Pedro dice, al cual resistid firme. La palabra firme aquí es sólido. Es como, y tiene la idea de las piedras grandes del templo, firme, sólidos, y aquí en referencia a la fe. En su fe el creyente debe ser sólido e inconmovible. Por eso dice aquí, firmes en la fe. Tanto en esa fe individual, como individuo que usted tiene, pero también, y más aún, en el cuerpo de enseñanza, en las doctrinas, o sea, en la palabra de Dios, lo que la iglesia cristiana creía. Ahí debe estar arraigada nuestra fe. Por eso cuando no se enseña doctrina en la iglesia, se le está haciendo un flaco favor a la gente. No se le está enseñando en lo que deben creer y en lo que deben estar seguros y firmes y arraigados. ¿Y cómo lo puede hacer usted? Enseñar la Biblia. Ahí está toda la doctrina. Pedro dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces el adversario está en contra de todos nuestros hermanos. O sea, en contra suya, en contra mía, en contra de todos. No es algo que es personal. Ay, ¿por qué yo? No, porque usted es un hijo de Dios. Hay cosas que usted debe huir, sí. ¿Ya? De las pasiones, de su carne, de sus deseos. Huir. Él llama al Señor. Aquellas cosas que Dios dice que usted y yo debemos huir. ¿Ya? Su carne usted debe considerarla muerta. Romanos 6. Y Satanás usted debe resistir. No huir. Entonces, un esfuerzo inútil el tratar de huir. Resista. Pero también resistir tiene la idea de no escuchar. De no escuchar. ¿Por qué? Porque Satanás viene con mentiras. Con mentiras. Que usted no debe escucharlas. Y Satanás no va a venir a decirte la verdad, él te va a mentir. Oye, eres precioso, tío. Qué guapo eres. Y uno se cree la mentira. Pero no, aquí la idea es esto. Es como cuando usted va a algún lugar, está comiendo con alguien y escucha la música sonando, pero usted está concentrado en qué, en la conversación en la que está ahí. Usted no escucha. Como dije, a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que hacerlo. Porque a veces la voz de Satanás es demasiado fuerte. La voz de este mundo a veces es demasiado grande. Por eso Pablo dice, no deben ser transformados a este mundo, al sistema de este mundo. En el libro de Santiago, que es un pasaje que habla acerca de esto mismo, en el versículo 7 del capítulo 4, nos da más o menos la idea de cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto de resistir al diablo? ¿De qué manera? Fíjense, nos dice el versículo 4, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. A menudo la gente cita la segunda parte, resiste al diablo y él huirá de usted.
pero no ve lo que está antes. Y lo que está antes es clave. ¿Quiere resistir al diablo? Tiene que aprender a someterse a Dios. Sométase a Dios. ¿Quiere ser capaz de oponerse? ¿Cómo comienza? Sometiéndose a Dios. Deje de luchar usted y comience a rendir su voluntad al control de Dios. Debe comenzar a ponerse bajo la orden de Dios, porque eso es someterse, estar bajo la orden de alguien. En este caso, de nuestro rey conquistador, que ya conquistó todo. Y cuando usted se somete a ese rey, usted va a comenzar a recibir los beneficios de ese reinado. Pero si no nos sometemos a él, perdemos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, ríndase. Lo primero, mi voluntad. ¿Qué hago, Señor? Aquí estoy en tus manos. Me entrego a eso. Eso es rendirse a la voluntad de Dios. Pero también es rendir a Él y ponernos a la orden de Él. Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Que yo haga. Rendirse a Él es estar bajo la palabra de Dios. No solamente decir, Señor, cuídame, aquí estoy. Tú me ayudas, sí, pero también me pongo a sus órdenes. Para lo que Él quiera de mí. Entonces debemos nosotros aprender, como dice aquí, a someternos a Dios. ¿Cómo comienza la victoria? Sometiéndose a Dios. Elizabeth Elliot fue una misionera que ya está con el Señor. En los años 50 ella y su esposo se fueron a Ecuador. ¿Ya? En los 50 a su esposo lo mataron los indios Aucas. ¿Ya? Y ella escribió algo muy interesante, les voy a leer. ¿Ya? Dice, solo en la aceptación está la paz, no en la resignación ni en estar ocupados. La resignación es rendirse al destino. La aceptación es entregarse a Dios. La resignación descansa tranquilamente en un universo vacío. La aceptación se levanta para encontrar al Dios que llena ese universo con propósito y destino. La resignación dice, todo ha terminado para mí. La aceptación pregunta, ahora que estoy aquí, ¿qué sigue, Señor? La resignación dice, ¡qué desperdicio! La aceptación pregunta, ¿de qué manera redentora vas a usar estos problemas, Señor? Eso es aceptación, eso es someterse a Dios. No estar solamente ahí, bueno, me tocó. Es que es el destino. No, usted se mete ahí y se entrega completamente a Dios. Y recuerde, todos sus padecimientos no son únicos. Dice que son de todos nuestros hermanos en todo el mundo. Hoy día hay muchos creyentes. Entonces, ¿dónde está el poder para poder resistir a este enemigo? ¿Dónde usted lo descubre? ¿Dónde usted lo encuentra? Primero sometiéndose a Dios. Eso es lo primero, ahí es. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Bueno, en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, en capítulo 17, está la famosa historia de, correcto, David y Goliat. ¿Se acuerdan? ¿Ya? David y Goliat. Y a veces la gente no lo ha considerado así, pero vea qué interesante lo que podemos aprender aquí de esta historia. De lo que no es correr, no es huir. David, un pastor pequeño, y este hombre, ¿ya? Un gigante, los dos ejércitos, y usted sabe ya la historia. Y salía el gigante a gritar, mándenme un paladín para que pelee conmigo. Y si yo gano, ustedes nos sirven, y si él gana, nosotros los vamos a servir a ustedes. Entonces Goliat es como este león rugiente. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Dice que estaban todos empoderados. No es eso. Dice que estaban atemorizados. ¿Ya? Ni Saúl, que era el más grande de todos, se atrevió a ir. Todos con temor. Entonces rugía este león y nadie quería luchar contra él. Y a veces eso pasa. Eso ruge y ningún cristiano se levanta. Ahora dice, no, pero usted puede estar pensando, pero era un guerrero, pero sí, podemos tomar esta imagen. Acuérdense, Saúl le dijo a David, tú eres muy joven, él ha sido una máquina de guerra desde su juventud. ¿Cómo vas tú a poder
vencer. Entonces, ¿qué es la verdad aquí? La verdad es que ellos no estaban sometidos al Señor. Ese es el problema. No estaban confiando en el Señor, pero viene este guerrero y los intimida. Y luego viene este pastorcito. ¿Ya? Y usted sabe lo que pasó. ¿Qué estaba haciendo David de ahí? Cumpliendo un mandado de su padre, que también a la vez se convirtió en un mandado del Padre Celestial. No es coincidencia, cuando usted obedece a sus padres, Dios siempre va a traer algo a su vida para hacer. A lo mejor no va a pelear con un gigante, pero va a haber bendición. Cuando no obedece, no. ¿Qué hubiera pasado si David dice, no, yo no voy a ir? Pero vemos que él fue. ¿Y qué ocurrió? Que él fue y dijo, yo voy a pelear. Dios me ha preparado, me enseñó, me ha dado la fuerza para vencer a un león, me ha dado la fuerza para vencer a un oso, y me va a dar también la fuerza para vencer a este gigante. Él entendía quién era el que daba la fuerza, que no estaba en él. Por eso dice que va al río, tomó 5 piedrecitas, ¿ya? No una para Goliat y las otras 4 para los otros 4 hermanos de Goliat, dice. O sea, él estaba seguro que el Señor iba a hacer. Y si usted lee la historia, dice ahí que David tomó estas piedrecitas y se fue hacia el filisteo. O sea, corrió hacia la línea de batalla, corrió hacia el frente, corrió a encontrarse con este hombre. Y aquí es donde está el principio. ¿Qué hubiera ocurrido si David huye? Pero no, él corrió. ¿Pero por qué pudo correr con esa determinación? ¿Por qué solamente tomó 5 piedrecitas y no tomó más? Porque él confiaba en el Señor. Él sabía que la fuerza que él tenía no era de él, era del Señor. Y la puntería que él tenía no se la iba a dar él, se la iba a dar el Señor. Pero es más, no solo destruyó a este hombre, no solo lo mató con una piedra, sino que tomó, ya lo derribó con una piedra, sino que tomó la misma arma. Fíjate el principio aquí, él tomó la misma arma que él quería usar para matar a David, para matarlo a él. Para matarlo a él. Le cortó la cabeza. ¿Qué pasó con los filisteos? Dice que todos huyeron. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que Satanás quiere que usted huya. Satanás no quiere que usted vaya a los estudios, Satanás no quiere que usted lea la Biblia, Satanás no quiere que usted ore, Satanás no quiere que usted tenga comunión con otros hermanos. Es lo que él quiere. Primero, usted debe saber quién es usted en Cristo Jesús. Es importante. ¿Y quién está en usted? ¿Qué dice Juan? En 1 Juan 4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es lo primero. Saber eso. Quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo aplicamos esto? ¿Qué va a ocurrir el día de mañana cuando usted sea tentado con la lujuria? Cuando usted vaya en su carro y vea a alguien, vea a una mujer, ya sea un hombre manejando o una mujer vea a un hombre, ¿ya? Y vengan esos pensamientos, esos dardos del maligno. No pienso, sencillamente, eso no es así. ¿Sabe lo que debe hacer? Es como lo dijimos, cuando usted está en ese lugar en donde está escuchando esa canción, conversando con alguien, usted está centrado en la conversación. ¿Qué debe hacer usted? Es involucrarse en otra conversación. ¿En cuál conversación? Debe comenzar a orar. A orar al Señor. ¿Quiere tener verdadera victoria? Usted tiene que comenzar a orar. Nosotros nos reunimos a orar los lunes, la gente dice, ay, ore por mí, venga a orar. Los hombres vengan los lunes a orar. Es importante. Debemos orar. Y debemos orar los unos por los otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como David tomó esa arma que iba a destruir su vida, él destruyó la vida de ese hombre, así también las mismas tentaciones que usted tiene, la tienen otros hermanos y usted debe orar por ellos. Porque usted está luchando de la misma manera que los demás están luchando.
Entonces, lo primero debemos venir y orar los unos por los otros. Así es como vamos a poder resistir. ¿Qué hace Satanás? Huye. Huye. ¿Por qué? Porque ve personas que están comprometidas con Dios. Personas que comienzan a orar, pero no solo por ellos, sino por los demás. La oración realmente ata al enemigo. ¿Ya? Es lo que hace. Uno y lo aleja. A veces usted viene y está metido en alguna situación en donde trabaja con personas y las personas son chismosas. ¿Ya? No aquí, ¿verdad? Yo sé que aquí no. Pero a veces hay gente que es así. Y a veces está tentado a... ¡Ay! El chisme. Como que quieres unirte. Resiste. Sométete al Señor, resiste al diablo. Haz lo que el Señor te ha dicho que debes hacer. Afírmate en la fe. Y en vez de decir cosas malas, di palabras sazonadas con sal. No te involucres en eso. Porque es lo que realmente. Imagínate, si tú dices 5 cosas buenas de la persona con la que están chismeando, te va a acabar el chisme. O sencillamente nadie más te va a contar ningún chisme en tu vida. Entonces, es parte. Esas cosas se terminan muy rápido. Qué bueno sería que todos fuéramos conocidos porque nunca estamos diciendo nada malo sobre alguien. No, yo nunca lo he escuchado a él decir algo malo de alguien. Pero a veces es lo contrario. Otra más, la depresión. A veces nosotros sentimos ese dardo ardiente que se traduce en estas famosas palabras. Ay de mí. Porque la depresión tiene que ver con, ay Dios, pobrecito Dios. Sométase al Señor. Resista al diablo. ¿Cómo? Comience a adorar al Señor. En mis tiempos uno ponía un cassette de música cristiana, ahora usted pone un CD o prende la tele y pone YouTube y comienza a ver videos y de adoración y de alabanza, usted comienza a alabar al Señor. Fíjate que cuando el diablo escucha a gente alabar al Señor, él lo odia. Es como esas uñas que se pasan por la pizarra. Para él ese es ese sonido. Cuando los cristianos están adorando al Señor, cuando en vez de estar sumergidos en su propio dolor, ellos están adorando al Señor a pesar de eso. A pesar de eso. Entonces Él no quiere que tú adores al Señor. Por eso a veces la música que tú llevas en el radio, ¿ya? Dice, ay, sí, está esa radio, sí, está buena música. Déjala ahí, no hay problema. No, debemos aprender a adorar al Señor. Una de las cosas que ocurre cuando Dios o Satanás viene y nos deprime, usted pierde el gozo, pierde la alegría, pierde esa esencia de adorar a Dios, de alabar al Señor. ¿Qué dice Hebreos 13:15? Dice que debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Ahora fíjate, sacrificio, ¿qué quiere decir? Que no es fácil. Hay alabanza que sí es espontánea, pero hay momentos en donde va a ser un sacrificio alabar al Señor. En medio especialmente de los problemas. Todo puede verse como que se está cayendo, como se está destruyendo, pero alabamos a Dios. No por nuestras circunstancias, pero a pesar de ellas, usted tiene esa adoración a Dios, esa alabanza a Dios. ¿Y qué ayuda a su vida? ¿Qué? Usted pierde la perspectiva de usted y comienza a verlo a Él, reinando en el trono, donde Él es el único que debe ser adorado, en medio de las circunstancias. Ahora, ¿cómo sabemos que esto funciona? Porque Jesús lo hizo. Lea los evangelios. Dios, por medio de la palabra, por medio de la adoración, por medio de la oración, resistió. Jesús lo hizo. Y esto también debe ser para nosotros. Alabe, ore, resista.
vaya a los estudios bíblicos, haga estudios bíblicos propios. ¿Qué va a decir Satanás? No puedo aquí. No me voy. Entonces, el mundo, la carne, el diablo. ¿Qué hacemos con el diablo? Resistimos. La carne, nos negamos. Nos consideramos muertos. ¿Y qué hacemos con el mundo? No se ponga la paz, sino que dice, ahí dice la Biblia, huya. Ahí es donde la Biblia dice huya. 2 Timoteo 2:22. Pero aquí nos dice resista. Un hombre escribió esto: antes que podamos resistir a Satanás, debemos postrarnos ante Dios. Es lo primero. Y el ejemplo, Pedro resistió al Señor y terminó sometiéndose a Satanás cuando lo negó. Por eso él podía decir, sométase al Señor. Ahora es su vejez. Aprendió la lección. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer exactamente lo mismo. ¿Está en lucha? ¿Está en conflicto? ¿El adversario está ahí tirando? Ore. Estudie la palabra. Congréguese. Y no ande con eso y que reprendo aquí, reprendo allá. No, sométase al Señor. Porque eso es la clave. Y cuando nos sometemos al Señor, Dios nos da la fuerza para resistir firme en la fe. ¿En cuál fe? En lo que usted ha creído. ¿En qué ha creído usted? En lo que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Es conocer lo que hemos creído. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, que ninguno de nosotros ahora caiga por ignorante, porque desconocemos. No, ahora conocemos y podemos tener victoria. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Oro por cada uno aquí en esta mañana, Señor, que está con sus luchas y que está a lo mejor con esas tentaciones del enemigo, que lo único que quiere, Señor, es alejarlo de ti, apartarlo de ti, de tu comunión, de la comunión con los hermanos. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón, y que el alejarse no es la respuesta, sino que realmente es el resistir, es someternos a ti, resistir, permanecer firmes en Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, que nos dé ese poder, que nos dé, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita. Que podamos ser hombres y mujeres de oración, de alabanza, de adoración, hombres y mujeres de tu palabra. Que podamos estar, Señor, entendiendo que no estamos solos, que podamos orar los unos por los otros, que aprovechemos cada instancia para orar los unos por los otros, porque todos estamos sujetos y estamos en diferentes luchas, pero son esas luchas las que nos unen como cristianos, para luchar juntos, lado a lado, firmes, en oración. Oramos, Señor, te pedimos tu bendición y gracias, Padre, por esta semana que va a comenzar, que nos uses, que nos ayudes a estar firmes y a ser esa luz y esa sal que tú quieres que seamos a este mundo, proclamando tu verdad, declarando, Señor, lo que tú nos has dejado en tu palabra, enseñando, amando, Señor, siendo pacientes, misericordiosos con aquellos que no te conocen, así como tú lo has sido con nosotros. Te adoramos, te exaltamos, al único y sabio Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, a nuestro Señor, a nuestro soberano, a nuestro Salvador. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.